Vamos a enunciar aquí el teorema. Y este teorema va a, digamos, a concentrar o a resumir lo que ya hemos visto en las clases anteriores. Sean f de x y g de x funciones continuas. Recuerden que funciones continuas implicaba que se tenían que cumplir tres cosas simultáneamente para la función y que de manera general o en pocas palabras podemos decir que una función continua es una función que no tiene huecos. ¿Okay? Sea f y g de x funciones continuas. Y voy a agregar otro concepto que vamos a discutir más adelante. Y suaves. ¿Sí? Funciones suaves, este concepto, cuidado, que lo vamos a manejar. Suave no quiere decir chido, como normalmente aquí en Jalisco utilizamos la palabra chido, está suave, está chido. Aquí suave significa la forma que va a tener la función. Y K, un número real, o sea, una constante. Entonces, se cumple que viene la primer parte del teorema, la primer propiedad, vamos a llamarlo de esa manera. La derivada respecto de x de una constante, vean que k es una constante, pues su derivada vale 0. La derivada de cualquier constante vale 0. Por ejemplo, derivada de 10, 0. Derivada de 15, 0. Derivada de pi, 0. La demostración es muy sencilla. La voy a hacer rápidamente. Aquí voy a poner demostración. Demostración o proof, como lo ponemos en clase, ¿no? Ahí para sonar más interesantes en inglés. Sobre todo ahorita que están de moda las controvertidas y muy problemáticas elecciones en los Estados Unidos. No hay presidente, bueno, hay dos presidentes, Biden y Trump, esa es otra historia, pero es un tema muy importante que tiene que ser bien conocido por todos los mexicanos. Bueno, entonces la demostración va a ser la siguiente. Recordemos que la derivada f' de x se define como un límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x más delta x menos f de x, y todo esto dividido entre delta x. Y esto lo interpretábamos de la siguiente manera. Cada vez que aparece la x en la función, le agregamos delta x. Eso quiere decir que si no aparece x en la función, no le vamos a agregar nada. Si x no aparece, entonces tenemos, vean, una función de este tipo, f de x igual a k, como aquí, k, donde k ya sabemos que es un número real. Entonces su derivada, f' de x, pues va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Y vean, la función, ¿quién es? La función es k. La k no tiene x, entonces lo único que voy a poner es f de x. ¿Por qué? Porque no voy a agregarle el delta x. ¿Y quién es la función? K. Menos la función otra vez. ¿Quién es la función? K. Entre delta x. K menos K, ¿cuánto es? A ver, bueno, es una pregunta retórica que no requiere respuesta. ¿Cuánto? 0. 0. Y 0 entre delta x, lo que valga delta x, ¿cuánto es? 0. La división que está prohibida es algo entre 0. Pero el 0 perfectamente puede estar en el numerador. Significa que no tienes nada que repartir. 0 entre delta x, 0. Por lo tanto, ya demostramos que la derivada de una constante efectivamente es 0. El resto de las propiedades se demuestran de manera similar. Más menos álgebra, pero se demuestran de manera similar. No voy a demostrar todas porque si no, pues aquí nos veríamos un buen rato. Pero bueno, solamente voy a poner las propiedades más importantes
y las que se vayan acumulando porque la derivada realmente tiene muchas propiedades. Entonces, esto lo voy a poner de este lado. Y aquí era demostración. Ok. Propiedad 2. Oiga, profe, tengo una pregunta. ¿Sí? La expresión d entre dx es derivada. Sí, esto significa derivada. Ok. Ajá. Bueno, qué bueno que haces esa precisión. ¿Quién fue, Hernán? Héctor, yo. Héctor, perdón. Eh, Sí. Bueno, inicia con H. hey. Bueno, perdón. Vean, qué bueno que haces esta precisión, Héctor, porque la derivada, eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo del curso, todavía las semanas que nos quedan, vamos a la mitad. La derivada se comporta de dos maneras. La derivada puede ser una función. Observen esto. Antes de avanzar, quiero que quede clara esta parte. Vamos a poner aquí un paréntesis. Paréntesis de cultura matemática. De cultura matemática. Estas son de las cosas que un profe nunca dice, porque en ocasiones parecen obvias y son tan obvias que nadie les pone atención, pero sí merecen la pena decirlas. Vean, por ejemplo, tú tienes una función de este tipo. Sea f de x igual a x cuadrada más bx más c, donde a, b y c son números reales, por lo tanto, esto que está aquí es una función cuadrática, ¿sí? Es una parábola que abra hacia arriba o que abra hacia abajo, es decir, que sea convexa o que sea cóncava, pues depende de a. Si A es positivo, pues esto es cóncavo hacia arriba. Si A es negativo, pues esto es cóncavo hacia abajo. Bueno, esto es una función. Si nosotros derivamos f' de x, ¿qué nos queda? El 2 baja y me queda 2 por A por x y le resto 1, 2 menos 1, 1, más derivada de bx. ¿Cuánto es la derivada de bx? B. B, correcto. Más nada, cero, porque la derivada de C es cero. Vean esto. ¿Cuánto es, ojo con esto, A por 2? ¿Están de acuerdo? A es una constante. Y si tú la A la multiplicas por 2, ¿qué te da como resultado? Otra constante. ¿Sí lo ven o no? A ver, ¿qué me dicen? Mundial, Sí, mucha popularidad mundial. ¿Cómo? Bueno, creo que serán sí. entonces, al 2A lo voy a bautizar como M. ¿Por qué? Porque yo quiero. M es una constante y yo estoy diciendo que M es igual a 2A. Entonces la derivada, vean cómo queda. F' de X es igual a MX más B. ¿A qué le suena esta cosa de aquí? La pendiente. Es la función lineal. Función lineal. Ojo, esta es la primer dualidad de la derivada. La derivada también es una función. Ojo, esta es nuestra función original. La derivamos. Ah, pues lo que obtuvimos es otra función. Esa otra función se llama función derivada. Esa es la primer parte de la dualidad de una derivada. Una derivada es una función y merece que yo lo anote aquí. Nota. La derivada es una función. Entonces, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Vean, por ejemplo, esto. Pensemos, ¿ya vieron la ecuación de la circunferencia en geometría? ¿Qué dicen?
Pensemos en la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia centrada en el origen dice que x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, donde r es el radio y es un número real. ¿Sí ya vieron esa ecuación o no? No. Bueno, están por verla. Están por verla y si no pueden poner en YouTube o en cualquier lugar ecuación de la circunferencia y resulta que es esta. Vean, vean, ojo, ecuación, no función. Recuerden la definición de función. Para cada valor de x existe uno y solo uno valor de y. Una ecuación no. Una ecuación, el valor de x puede tener 2 o 3 o 4 o n valores de y, no hay problema. No hay una regla de correspondencia única de x con y. Entonces, la pregunta es, a ver, la derivada ya vimos que actúa sobre funciones. La derivada podrá actuar en ecuaciones. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Que es así de poderosa o la derivada solamente actúa en funciones o también puede actuar en ecuaciones? Yo digo que sí puede en ecuaciones, porque dijo que servía para todo. Ok, bueno, muy lista. Bueno, sirve para casi todo. No, tampoco sirve para todo, pero a lo mejor exageré un poquito yo ahí. Ya saben que casi no me gusta exagerar. Bueno, efectivamente, la derivada sí se puede aplicar a una ecuación, pero vean cómo la voy a aplicar. Y aquí es donde ustedes van a ver por qué me salí un poquito del tema aparentemente para responder la pregunta de Héctor. Vean lo que voy a hacer. Ustedes solitos me van a decir qué estoy haciendo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Derivó los dos términos de la ecuación, el resultado y la ecuación como tal. Correcto, correcto. Derivé los dos miembros de la ecuación, no la función, porque esto no es una función. Derivé ambas partes de la ecuación. Acá no tengo ambas partes de la ecuación, acá es una función, o sea, f depende de x. Aquí no. Vean, aquí no. Entonces, la derivada, además de ser una función, la derivada también es un operador. Nota, la voy a poner, eso es importante. Nota. La derivada es un operador. ¿Qué otros operadores conocen? Los ven desde kinder. ¿A poco no? No, pues los operadores no son los signos, más, menos. Los operadores es una instrucción definida que te permite hacer cosas con números, con cosas, etc. La suma es un operador que añade. La resta es un operador que quita. La multiplicación es un operador que simplifica una suma. 2 más 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 2, 20. 2 por 10, 20. La división es un operador que reparte o que multiplica por fracciones. Entonces, la derivada también forma parte de esta lista de operadores que tenemos aquí. Y así la representaríamos. D de x. Esa es la respuesta que le quiero dar a Héctor. La derivada, aquí como la estoy escribiendo en forma de función o en forma de operador. ¿Qué me dice? Operador. De operador. Así es. Aquí, la derivada la estoy poniendo en forma de función o de operador. Función. De función. ¿Cuál de las dos es correcta? La que te convenga.
La derivada funciona para funciones y para ecuaciones. Funciona para operar. ¿Y qué haces cuando tú operas? Estás transformando. ¿Ok? Entonces, vean, esto era importante porque estas son de las cosas que no se dicen. Por ahí en los libros sí debe de venir en un cuadrito pequeñito, una notita y que te aclara un poco, algún video en internet, pero de manera general son de esas cosas que a veces son obvias y que nadie se pone a pensar algo obvio, pero como nadie se pone a pensarlo, o sea, siempre te queda como la duda. Entonces, a partir de hoy, la derivada la podemos usar para hacer operaciones, cualquiera, o para encontrar funciones. En el fondo sabemos que la derivada lo que mide es una razón de cambio instantánea. Si yo derivo algo, estoy calculando su razón de cambio instantánea, ya sea si ese algo es una función o es una ecuación. Entonces, esta propiedad siguiente dice lo siguiente: la derivada respecto de x de una constante por x, esto es una constante. O sea, la derivada de 20x, 20. Si esto fuera 20x, ¿con quién me voy a quedar? Solamente me voy a quedar con el 20. Derivada de pi x, ¿cuánto es? Pi. Derivada de menos 15x, menos 15. Eso incluso lo hicimos en clase con mucho detalle. Siguiente propiedad. La derivada de una función f de x más o menos otra función g de x, esto es igual a derivar f y sumarle o restarle dependiendo la derivada de... A ver, aquí me metí en aprietos. Vamos a hacer una cosa. Esto que está aquí lo voy a mover más para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Denme un segundito, porque ya no supe ni qué hice. Ahora sí. Yo no sé qué está pasando aquí, pero ya me lo voy a mover. Por ahí te dicen, si ya funciona, mejor ni le muevas. No vaya a ser que lo descompongas. De g de x. Ok. Entonces vean lo que estoy haciendo aquí. Aquí yo tengo una suma o resta de funciones y después la estoy derivando. Lo que tengo de este lado es una repartición utilizando la propiedad distributiva, es decir, aquí la derivada, aquí la derivada. Aquí la derivada, aquí la derivada. Profe, ¿Sí? ¿no son esas las propiedades de los números reales que nos había dado? Correcto, Antes. correcto. Efectivamente, estas son las propiedades de los números reales porque estamos diciendo que nuestras funciones son funciones de variable real. Y como son funciones de variable real, heredan las propiedades de los números reales, efectivamente. Efectivamente. Y acá tenemos otra propiedad, otra regla. En algunos libros le llaman regla, pero el nombre de regla a mí me suena como imposición. Y esto no es una imposición, es una consecuencia de las propiedades que se tienen. Y esta otra va a ser la derivada de, vean esto, un producto de funciones f de x por g de x. Esto es igual a la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Sí? O sea, si tú quieres derivar una multiplicación de funciones, primero derivas una y la multiplicas por la otra, más la derivada que no tenías por la función que tenías antes. Vamos a hacer ejemplos de esto. Vamos a hacer muchos. Ahorita nada más les quiero enunciar las propiedades. Esta que está aquí sí la voy a demostrar. Bueno, y esta también, tal vez. Y siguiente, la derivada respecto de x de una función f de x entre una función g de x, me parece, no estoy seguro, déjenme corroborar. Esto es igual a f' de x por g menos g' de x, recuerden la prima es derivada, por f,
entre G al cuadrado. Esta es la famosa regla para derivar un cociente, una división. De momento, esta semana nos vamos a enfocar en aplicar estas propiedades para poder derivar una gran diversidad de funciones, multiplicaciones, sumas, cocientes, productos, etcétera, de puras funciones polinómicas. No hemos dicho nada de seno, coseno, tangente, etcétera. Y otro tipo de funciones. Ahorita voy a finalizar este video. Regresamos con el mismo link porque les voy a demostrar, ahorita regresando, voy a demostrarles esta propiedad, la propiedad 3. Y en el transcurso del día de hoy voy a subirles un video a YouTube demostrándoles estas dos propiedades. Pero eso lo voy a hacer en un video aparte porque quiero que quede bien editadito el video, sin tanto ruido. Y lo voy a subir al canal y se los voy a poner en la plataforma también. Ahorita que regresemos, demostramos esta propiedad y hacemos algunos ejemplos de cada una de ellas. Bien, nos vemos ahorita. Entren con el mismo enlace, porfa. ¿A qué hora regresamos? ¿A dónde? Aquí Ya, a la ya. plataforma. Inmediatamente. Es que se me va a cortar la transmisión. Salimos y regresamos inmediatamente, porfa. Ah, ok.